Ya, listo, Gustavo. Bien, entonces iniciamos nuestra presentación con algunas herramientas de evaluación digital, ¿no? Siempre tenemos ciertas preocupaciones y yo creo que una de las mayores preocupaciones que nos ha dado toda esta situación de coyuntura es la evaluación. Ya lo hemos abordado y hemos de alguna manera mirado algunos aspectos muy particulares de ella. Otro aspecto que nos inquieta dentro de la bimodalidad son aquellas maneras en las que podemos integrar más a aquellas personas, o sobre todo pues aquellos estudiantes que tienen difícil acceso o que su acceso a la tecnología no es el fundamental. Lo preciso con lo que quisiera comenzar como idea es que la tecnología tiene que ser un medio y no un fin. En este momento es el medio con el cual estamos llegando de una forma bastante importante a nuestros estudiantes y que evidentemente pues es novedoso, es innovador y es algo a lo que por mucho tiempo muchos de nosotros hemos venido trabajando, pero fundamentalmente el proceso pedagógico es el mismo en términos de estructura y la evaluación comporta fundamentalmente uno de los elementos más delicados. Y sobre todo porque la evaluación no es calificar, ya eso es una idea con la que tenemos que quedarnos, no es solo calificar. Por lo tanto, el centro de la evaluación lo vamos a colocar más entre lo diagnóstico y lo formativo. Ya hemos visto no solo en las cápsulas que ha dedicado el IESAC a la evaluación, sino también en las posteriores, sobre todo en esta de educación emocional, donde el tema del diagnóstico y de la evaluación formativa son fundamentales para concebir esta nueva manera de mirar el aprendizaje. Porque la pregunta queda en el aire: ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Y qué cosas están aprendiendo los estudiantes? En atención a eso, yo solo quiero recordar 4 principios fundamentales de la evaluación de aprendizajes. Uno es la confiabilidad, es decir, que lo que yo haga efectivamente sea confiable y válido. Voy a los extremos, confiable y válido. Es decir, que tenga un sentido y que se una profundamente a mi objetivo de aprendizaje. Y que ese objetivo de aprendizaje media las actividades. Y luego que sea objetivo y auténtico. En la objetividad quizás es el punto de mayor discusión en los principios de la evaluación de aprendizaje, sobre todo cuando lo miramos en las herramientas, porque a nosotros concebimos la objetividad desde las pruebas objetivas y con lo cual necesitamos aplicar un examen en las mismas características que suelo aplicar en la presencialidad. Y quizás allí es donde está un punto de cortocircuito. Yo estoy seguro que cualquier docente no va a contradecir que la confiabilidad, la validez, incluso la autenticidad forman parte en esos principios. Pero me queda la duda en la objetividad, porque yo he concebido que la objetividad es cuanto más estructurado tengo un examen, eso me va a ofrecer a mí unos resultados cada vez más confiables y por lo tanto es válido ese examen que yo apliqué. El punto es si esa debe seguir siendo la manera de evaluar, que ya nos dejaron la profesora Rosana y la hermana Isabel en la sesión del martes, nos dejaron el interrogante de si es por allí, y luego si realmente es una evaluación auténtica de aprendizajes centrados en competencias. Entonces es probable que tengamos que pensar en lo que dije antes, en que el punto central debe ser diagnóstico y formación. Es decir, estoy llegando y puedo verificar los aprendizajes de mis estudiantes de un modo más continuo, sin esperar a calificar, aunque calificar tenga que ser parte de ese proceso y en eso estamos muy claros. Entonces, algunos instrumentos de evaluación de aprendizaje en los entornos virtuales, de acuerdo a esto que ven donde dice fuente, es de donde emerge esta información, la vamos a compartir en el aula virtual y eso tiene un enlace que los lleva a la fuente, en este caso al artículo que sustenta lo que estamos conversando. Estos elementos que aparecen en el cuadro y que no son característicos, en principio la interactividad. La interactividad es y va a lograr que el diálogo, el evento y el discurso evaluativo tenga sentido, porque evidentemente es lo que necesito verificar. Por lo tanto,
la interactividad para que se den estos tres aspectos no necesariamente se puede centrar en un examen. Entonces, profesor, no puedo traerme la estructura habitual tradicional al entorno virtual. Con lo cual, ¿qué necesito hacer en el entorno virtual para percibir que estoy evaluando aprendizajes? Entonces, necesito un diálogo que no es el diálogo mediado por un examen, sino el diálogo que me permita verificar qué es lo que están de alguna manera aprendiendo los estudiantes, eventos que me permitan al estudiante aplicar y los discursos que emergen de los propios participaciones. Esto entendiendo que la evaluación pues tiene que darse entre los propios participantes, coevaluación, en forma síncrona o asíncrona, o sincrónica o asincrónica, porque entonces la evaluación pareciera que tuviese que ser siempre síncrona, es decir, tengo que verificar, pongan la cámara, voy a ver con la cámara a ver si está abriendo una página, porque probablemente sigo evaluando con algunos elementos muy dados a repetir, por una parte, y por otra, a que pueda haber respuestas iguales. Entonces, imagínense que sí estoy aplicando efectivamente, pero en esa aplicación yo estoy viéndole el dispositivo a un compañero, me lo mandó por chat, tengo WhatsApp web, yo voy a seguir viendo mi pantalla y por WhatsApp web se mandó la respuesta. Quizás pudiésemos invertirlo y verlos desde otra perspectiva. Ahorita vamos entonces a comentar algunas ideas. Y un punto importante de la evaluación que supera la calificación es la respuesta o retroalimentación. Lo respeto porque es el gráfico tal cual de donde lo he tomado, pero es realimentación. Es decir, como se nos decía, dentro de un proceso formativo estoy permanentemente indicando cuáles son los avances o no del proceso. En atención a esto, les dejo este cuadro en la presentación, pues ahora se ve mucho más grande y está igual en las fuentes que comenté. Fíjense, ¿puedo hacer pruebas objetivas? Sí las puedo hacer, pruebas automatizadas con bancos de datos, nadie las niega. De hecho, 3, 4 autores revisados no las quitan, pero agregan otros que apuntan mucho más al diagnóstico y al elemento formativo, que son quizás a los que quisiéramos sacarle más punta, ¿no? Primero, preguntas intercaladas. Las preguntas intercaladas son preguntas vienen de una estrategia ya conocida en el área de las ciencias sociales, en la didáctica de la filosofía. ¿Hay algo más? Por favor, que quiero pedirte. Que son preguntas de clase y de alguna manera verificar cuánto han seguido ellos la dinámica. Las pruebas adaptativas o autoadaptadas son pruebas un poco más estandarizadas y que en algunos casos permiten incluso que el estudiante pueda adaptarse. Estas pruebas se utilizan mucho en el área de idiomas. El estudiante puede, por autoadaptación, establecer cuál es su nivel y por lo tanto revisarlas. Sabemos de algunas iniciativas en la enseñanza de idiomas extranjeros donde se hacen 3 actividades evaluativas para que el estudiante, de acuerdo a nivel, las pueda ir respondiendo y en tal caso superando. Entonces ya no hago una sola evaluación para todos, sino que hago en la misma evaluación algunas formulaciones que me distingan los propios niveles. Esto puede traer un poco más de trabajo, evidentemente, pero está pensado como para un área muy específica en la enseñanza de un idioma extranjero. El mapa conceptual o cualquier otro otro esquema visual que me permita evaluar y que me permita esperar que el estudiante ha organizado la información como en el propósito, en el objetivo de aprendizaje está. Los e-portfolios o los portafolios digitales, que sobre esto diré unas palabras más adelante, son uno de los elementos más recomendables en el proceso de evaluación bimodal, bien si es digital
o bien si no lo es, si es presencial. El portafolio como una estructura que acompasa todos los procesos y todos los productos que ha ido generando, que invierte mucho en el proceso y que además invierte mucho en la autoevaluación, con lo cual también se da un proceso bien interesante. Los portafolios digitales o los portafolios en físico permiten recoger todo un proceso. Y eso gusta mucho al participante porque se ven todos los momentos de la evaluación. Repito, lo puedo hacer digital, lo puedo hacer en físico. No tengo acceso a unos computadores, no tengo acceso, estoy en zonas rurales, ahí el portafolio tiene mucho que decir, porque en la mediación a través de materiales instruccionales, yo puedo hacer que todos los productos de alguna manera se vayan uniendo y tengan una cierta evaluación o coevaluación en unos tiempos determinados. Las rúbricas, ya la profesora Rosana algo nos dijo sobre eso y la intención fundamental es centrarnos en el componente de competencias y habilidades, ¿no? Lo ubicamos en proyectos, presentaciones digitales, trabajos grupales. Es decir, ya no basta decir tienes en esto 4, en esto 5, en esto 3, en esto 2, sino que aquí has logrado la competencia porque has logrado establecer o decir esto, aquí lo lograste hacer por esta razón. Eso quizá es más objetivo que poner un número. No es quizás, realmente es mucho más objetivo. Los foros son una de las estrategias virtuales más relevantes en este proceso porque los foros permiten hacer reflexionar, hacer responder, hacer escribir. Y en el foro nunca nadie puede escribir lo mismo. Puede escribir sobre lo mismo, pero nunca igual. Nunca igual. Bueno, pueden hacerlo, evidentemente, haciéndolo de forma irregular, pero en estricto sentido, el foro, de acuerdo a Arango, son escenarios de comunicación por Internet donde se propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas. El foro cuesta porque hay que hacerlos escribir. El foro cuesta porque hay que hacerlos reflexionar. El foro cuesta porque conviene haber leído o haber visto un video previamente. El foro puede darse en distintos aspectos, ya voy a decir más o menos en algunas sugerencias o herramientas digitales en las que podemos hacer, ¿no? La lista de control son categorías prefijadas. Muchas veces la lista de control apunta a la lista de cotejo. La lista de cotejo puede usarse para evaluar en sí mismo un portafolio, puede usarse en sí mismo para evaluar un foro, puede usarse para evaluar una infografía, un mapa mental o conceptual. Es decir, que yo puedo establecer la presencia o ausencia de una serie de categorías o características. Este punto que viene es la presentación o exposición a través de videoconferencias. Este es un punto interesante porque uno suele concebir u observar que como colegas docentes usamos las exposiciones y en grupos. Pues bueno, ahora pudiésemos a través de videoconferencias o videos muy cortos, videos de 1, 2 minutos máximo, pedir al estudiante que pueda responder a una pregunta, que pueda presentar una temática, que pueda dar respuesta a algo, incluso que nos presente el producto o el proceso de algo. Yo creo que en este sentido puede hacerse muy bien y el uso de dispositivos móviles en este sentido puede ayudar muchísimo porque no se requiere mayor pericia inclusive para hacer un video. No se requiere mayor, sino bueno, quizá el asunto tecnológico, el aparato, ¿no? Pero además, la videoconferencia puede ser es síncrona, con lo cual es una exigencia de Internet y de dispositivos claramente. Probablemente si lo hago tipo video, pues ya lo puedo hacer de una forma más asíncrona y puedo valorar otros espacios del propio estudiante. Los registros anecdóticos y los diarios de clase, de acuerdo cada uno a su naturaleza, pues exigen la autorrevisión y el detallar los procesos, describir qué voy haciendo de un punto a otro punto. ¿Qué pasa con todas estas herramientas o instrumentos de evaluación, que muchos son estrategias técnicas que se van organizando dentro de la estrategia general de evaluación? Requieren una acción mucho más protagónica de ambas partes. Yo no quisiera decir solo del estudiante, sino del propio docente. No porque ahora no tengamos una acción protagónica, sino que quizás la acción todavía sigue siendo calificativa. Y la acción protagónica en este caso tiene que ver mucho con
el uso formativo de ciertas del acompañamiento que yo le doy al proceso del estudiante. Me especifico entonces con algunas herramientas que nos puedan servir, ¿no? El e-portafolio o el portafolio digital. Repito, el portafolio en físico, sabemos de algunas iniciativas de colegios concretamente que por las dificultades de acceso tecnológico, pues lo piden en físico. Está compuesto de trabajos individuales, como lo dice por acá, y de reflexiones de trabajos grupales y de síntesis. Y estas síntesis marcan una diferencia importante. Yo no solamente entrego el propio trabajo, sino que a eso le agrego un análisis. Un análisis que permita sintetizar todo el trabajo que he venido haciendo. Es verdad que hay distintos tipos de portafolio. Hay portafolios que solo son agrupar los materiales que he trabajado durante un curso. Hay otros portafolios u otras tendencias donde debo corregir todas las actividades que el profesor ya me ha devuelto, y en el corregir pues también estoy haciendo un proceso de evaluación formativa. No me quedo con la nota, sino que si no lo hice bien lo puedo mejorar. También es verdad que el portafolio puede centrarse en que al final deba ser una síntesis escrita obligatoria, tipo ensayo. Entonces, estas modalidades nos pueden ayudar por una parte o por otra. Es una opción de aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo. Dos formas de aprendizaje súper valiosas en el entorno en que estamos. Pero no solamente porque la tecnología vino para quedarse, sino porque desde antes son dos líneas a las que ha venido apuntando: las clases invertidas, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo. Luego, el enfoque, claro está, es en apropiarse y en crear conocimiento. Me apropio de los contenidos que ubico en distintos espacios, pero también soy capaz de crearlos, porque de alguna manera los organizo de un modo creativo. Facilito pues la coevaluación, el seguimiento, la autoevaluación, la realimentación, que puede ser individual, que puede ser grupal. En estos enlaces, estos son enlaces, me permito mostrarle dos ejemplos. El Google Sites es una herramienta, una aplicación de Google que me permite hacer páginas web, sitios web. Y ese sitio, que ha tenido mejoras sustanciales, es un sitio sumamente versátil y sumamente completo para esto. No es un sitio, es bastante intuitivo, es cierto. No he de decir que sea tan sencillo en términos de que hay que dedicarse un poquito como para que se pueda ver bien. Pero tampoco hay que saber de diseños, tampoco hay que saber grandes elementos, sino hay mucha intuición. Los estudiantes en general, en mi experiencia, lo utilizan con bastante facilidad cuando pues tienen el tiempo. Cuando se les pide con suficiente tiempo o incluso alguna cierta inducción, de verdad que la experiencia ha sido interesante. Otros lo ven un poco más complicado, evidentemente, si es de una semana para otra, pues requiere un poquitico más de tiempo. Pero por cierto, si el portafolio me permite recoger un periodo académico, un trimestre, un bimestre, pues puedo hacerlo con suficiente tiempo. Los adolescentes en este sentido pueden tener un aporte bastante interesante al respecto. Les muestro una propuesta de portafolio. Este es mi portafolio personal, tecnodidáctica.me. Es un portafolio que lo que hace es recoger el proceso, mi entorno personal de aprendizaje, que pongo, lo comparto y lo pongo a disposición de quienes quieran, bueno, de alguna manera que compartan conmigo pues la docencia, que compartan conmigo este deseo. Entonces, este es mi portafolio personal. Si yo doy clic acá, yo puedo editar esta página. Entonces, puedo mostrarles cómo se ve si tecleo el nombre, el enlace del site, tecnodidáctica.me. Está a la disposición de ustedes para lo que necesiten revisar y les sea de utilidad: artículos, presentaciones que he realizado, quizás algunos videos de conferencias. Son elementos que yo voy recogiendo, pero que también me sirven de autoaprendizaje, porque verifico cosas, me voy dando cuenta de que algunas ideas ya necesitan ser como revisadas, y de alguna manera también es un espacio para compartir.
¿Ok? Es editable. Yo puedo de alguna manera subir elementos que tengo en el Drive, puedo subir elementos que tengo, fotos, imágenes, adaptarlas, puedo subir y traerme videos de YouTube, que es una gran herramienta. Es decir, es muy complejo, repito, en términos de que tiene muchos elementos. Puedo insertar todo lo que ven aquí a mi mano derecha. Puedo crear páginas. Cada uno de estos son páginas. Puedo poner temas, es decir, puedo establecer la distinción entre colores. No necesito, repito, muchos elementos de diseño y sencillamente en este momento no se me activa el botón de publicar, pero si yo hago cualquier tipo de modificación, él inmediatamente me pregunta, ¿ya lo puedo publicar? Es decir, yo lo puedo tener editable. Y como lo ven, pues lo puedo mirar en computador, lo puedo mirar en tablet, lo puedo mirar en teléfono, ¿no? Incluso lo puedo compartir. Si yo genero un portafolio y ese portafolio lo quiero hacer entre 4, entre 5, y en esos 5 pues agregan todos sus materiales y cada página, supónganse, es un estudiante y hay elementos que son comunes, que son del equipo, pues ellos pueden establecer eso y les puedo dar una temática. Con lo cual, así como comparto un archivo de un documento Google o una presentación Google por el Drive, pues exactamente igual. Comparto mi página, comparto el sitio. Bien, vuelvo a mi presentación. Lo mismo me sucede con Blogger. Blogger es una herramienta para el trabajo con blogs, y en el trabajo con blogs ya es una herramienta que es de Google, esto es coincidencial, pues también puedo hacer un portafolio, ¿no? Y en él ir agregando elementos. También tengo un enlace aquí solo para mostrar y más o menos ilustrar de qué voy hablando. Esto es un portafolio de tiempo del 2008. Lo traigo a colación solamente para que miren que podemos establecer en el portafolio todos los elementos de una asignatura. Entonces, aquí están pues todos los elementos. Fíjense que esto es un espacio de síntesis de una unidad curricular completamente precisa que establecía como propósito análisis y toma de postura del participante docente frente al desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes tecnológicos. Entonces, estos son todos los trabajos de la clase que implicaron un trabajo personal o colectivo y cómo de alguna manera se hicieron los análisis de teorías, se hicieron los análisis de estrategias instruccionales en la red, se hicieron análisis de los sistemas y ambientes instruccionales, se hicieron análisis de ejecuciones didácticas en la red. Quiero llamar a colación este ejercicio de blog. El blog hoy en día, en este momento, 2008, no se podía hacer no se podía hacer colaborativo, ya se puede hacer colaborativo y es una estrategia muy sencilla. Muchos de los profes que van haciendo, van recopilando toda su información, incluso, que les gusta escribir, que no escriben un artículo científico, pero escriben ideas que quieren compartir, lo hacen desde un blog, desde esta naturaleza. Esto los estudiantes lo hacen así. De hecho, en mi portafolio podrán ver una presentación que hago del uso de ciertas redes sociales. El Blogger está considerado como una red social porque puedo establecer un mecanismo de portafolio, es decir, unir todo lo que he hecho de proceso en un ambiente concreto académico, pero también puede ser comentado por otros, o sea que los demás pueden establecer comentarios y a esos comentarios o el dueño del blog u otro que en su defecto desee trabajar, desee comentar, pues puede hacer algún tipo de comentario. Entonces ya eso es web 2.0 porque entramos y 3.0 porque entramos en una dinámica de colaboración en las redes. Entonces, este detalle puede servirme como para ambos elementos. El trabajo colaborativo también es una estructura muy necesaria, ya lo hemos dicho, y hay que aprovecharla. Yo solamente resumo por ahora, y puede ampliarse por supuesto, algunas herramientas. Las herramientas del Drive me traen por defecto documentos, hoja de cálculo y presentaciones, que serían las analogías, lo hemos dicho en otros espacios, son las analogías de los documentos del Microsoft, es decir, del Office. Aquí tengo
la analogía de Word, la analogía de Excel, la analogía de PowerPoint. Ya eso es así. Pero estos documentos que son trabajados en línea, yo los puedo establecer como un aprendizaje colaborativo, como un trabajo de evaluación colaborativo. No solamente como estrategia de aprendizaje, sino como estrategia de evaluación. Porque yo puedo establecer en un portafolio efectivamente qué está haciendo cada uno de los miembros. Incluso puedo revisar en el historial qué han hecho, qué han dejado de hacer, dónde han buscado, qué elementos han conseguido, si han copiado, si han pegado, o sea, todos los elementos más básicos y quizás también más complejos. Entonces, probablemente el trabajo colaborativo acá va a requerir mucho acompañamiento del docente. Entonces, al final, yo no termino haciendo un examen, puedo terminar haciendo un documento tipo wiki, porque me permite trabajarlo en línea, me permite hacer de seguimiento, me permite ver incluso cuántas veces ha ingresado cada uno de los participantes, puedo dejarles comentarios a los participantes. Esto a veces para ellos es fundamental. Entonces, probablemente allí podamos, hacer un trabajo de evaluación mucho más formativo. Al final tiene una nota, sí. Al final tengo una rúbrica con la que yo voy a evaluar el proceso definitivo, sí, pero lo he venido acompañando. Entonces, yo me libero de cierta manera, me libero de si se copiaron, me libero de si todo lo sacaron de internet y no lo parafrasearon, me libero de eso porque lo voy mirando y soy capaz de ofrecer comentarios oportunos para que eso pueda evitarse, ¿no? Voy a mostrarles al final, mientras hacen un ejercicio, voy a mostrarles un portafolio hecho en documento colaborativo y cómo puedo irlo evaluando, ¿no? Y que al final me queda un resultado interesante. Sobre todo presentaciones, los tres tienen una característica que es publicación. Estas tres herramientas tienen una opción cada una en el área de archivo, donde el resultado puede publicarse en la web, publicarse como algo definitivo. Entonces yo puedo invitar a mis estudiantes a que el resultado de eso que se haga, además va a ser público. Y cuando es público, entonces tienes los incentivos más a que cuiden la ortografía, a que cuiden la redacción, a que se coordinen entre ellos e incluso se corrijan, que muchas veces la coevaluación suele ser a veces en algunas instancias uno ha percibido que puede ser hasta más dura de lo que es la evaluación del docente, porque habilitas en el estudiante esa capacidad de mirar su trabajo y también mirar el trabajo del otro. Los foros virtuales tienen dos herramientas que podemos sugerir. En principio, el uso del WhatsApp. No es en este momento el tema, pero evidentemente el uso del WhatsApp es y comporta un uso mucho más académico en este momento y ha resuelto académicamente en muchos espacios y en muchos entornos donde no hay grandes plataformas, donde no hay grandes posibilidades tecnológicas, pero en muchos países, sobre todo de América Latina, es muy común que el WhatsApp sea gratuito o que sea ilimitado o que sea libre o que no funcione con un gasto de datos mayor como si lo hacen otras herramientas. Eso me refiero a que hay paquetes, que hay promociones y que va así. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Que el WhatsApp puede ser un entorno de enseñanza bastante oportuno, no solo para chatear, sino para crear foros, es decir, para crear debates. El profesor genera una pregunta y establece una posibilidad de discutir que puede ser inmediata, tipo chat, que podemos hacer que todo el mundo esté a una hora determinada, como no, como que puedo dejar abierto de 24 horas, 48 horas, una pregunta haciendo que cada uno responda. Puedo utilizar audios que me permitan dar las referencias que necesito o pedir audios para que el estudiante exponga su parecer con respecto a una pregunta. Son formas que estrategias didácticas de aprendizaje y estrategias didácticas de enseñanza que se vuelcan sobre una manera diferente de evaluar. Porque entonces yo en un audio que el estudiante hace con respecto a una pregunta generadora en un foro,
si lo quiero hacer por audio, si lo quiero hacer escrito o si lo quiero hacer mixto, yo puedo evaluar entonces capacidad de comunicación, puedo evaluar desde la expresión oral hasta la expresión escrita. Si lo quisiera hacer en inglés, pues lo pudiese hacer en inglés. Si lo quiero hacer en otro idioma que no sea el inglés, pero estoy enseñándolo, ese puede ser el foco. Lo puedo hacer por gráficos. Entonces, lo que le pido al estudiante es que trabaje con imágenes. En fin, o sea, yo creo que además de ser un entorno y que el trabajo por WhatsApp puede generar una especie de entorno virtual de aprendizaje, también pues tiene herramientas como para que al momento de evaluar yo lo pueda hacer. Yo sí recomiendo que en el WhatsApp, cuando generamos grupos, en los grupos tienen una descripción y en la descripción generar las normas de uso. En qué horario se utiliza, sobre qué puede versar los comentarios, o sea, evidentemente con elementos diagnósticos, yo creo que se puede trabajar bastante bien. Y lo propio con lo que ven a su lado, que es el logo de Google Groups o de grupos de Google. Google tiene listas de distribución que son como foros virtuales, es decir, todos los que están metidos en el grupo reciben los mensajes en igualdad de condiciones y los mensajes se pueden ir viendo como un foro. Así como lo ven en Moodle, lo pueden ver en Google Group. Y basta tener una cuenta de Google, no necesariamente tienes que ser de un dominio o de otro. Puedes participar allí, es asíncrono y también como que respeta de alguna manera algunos impedimentos que se dan para acceder virtualmente. Nosotros conocemos Kahoot, es una plataforma de aprendizaje basada en juegos, que facilita, crea, comparte juegos de aprendizaje. ¿Qué pasa ahorita con el Kahoot? El Kahoot está teniendo una característica muy particular que ha sido resuelta. Es que necesitaba sincronía, ¿sí? Era un juego que debía hacerse sincrónico y que nos permitía hacer evaluaciones formativas, pero en el salón de clase. Los estudiantes con algún dispositivo podían ir respondiendo. ¿Qué pasa? Que el Kahoot ha abierto la posibilidad de usar esta opción que estoy mostrando a continuación. ¿Qué pasa con esa opción? Que esa opción es una opción de desafío no síncrona. Entonces, si en algún momento usted ha usado Kahoot, mi intención en este momento no es trabajar Kahoot porque es una de las que más se está trabajando y una de las que más se ha ido enseñando, es solo precisar que la función síncrona es muy valiosa, pero se han dado cuenta, evidentemente, que la estructura síncrona no es suficiente, sobre todo porque no siempre puedo hacerlo. En cambio, si hago la estructura de desafío, esta estructura de desafío, yo puedo establecer un tiempo determinado, pero asíncrono, con lo cual puedo dejar 3 días, puedo dejar 4 días y pedir de alguna manera que se hagan, colocar imágenes y que sobre las imágenes se responda, sobre todo insistiendo en que el resultado es formativo y que lo que procura es verificar que hayas ido aprendiendo, ¿no? Yo entiendo que también muchas plataformas han abierto la posibilidad de no sincronía o de que la sincronía no sea un impedimento, no solo por accesos, sino también por vislumbrar que la evaluación no solamente es responder un test de preguntas buenas y preguntas malas, sino quizás hacer pensar más el estudiante y procurar que en su respuesta haya más que una selección, ¿sí? Que es el propósito en todo caso de lo que queremos. Una vez yo puedo establecer una fecha oportuna, por ejemplo, para un desafío en específico, establecer un aleatorio, una aleatorizar el orden de las respuestas. Si necesito generar apodos, apodos es si coloco el nombre para saber quién fue el que contestó, y un temporizador de preguntas que evidentemente permite una evaluación más formativa, ¿no? Entonces, una vez que yo creo el desafío, yo puedo actualizar el límite de jugadores. El límite de jugadores es de 100. Yo lo puedo aumentar siempre y cuando aumente a Pro. Entonces, la recomendación es que sea gratuito y lo usamos en 100. No sé si hasta acá hay alguna pregunta que deseen que sea respondida. Sigo.
Cuando yo Espera, establezco... Gustavo, si hay alguna ¿Sí? pregunta. Ajá. ¿Qué sugerencias, aquí preguntan, qué sugerencias puede dar para suprimir el miedo o temor de los estudiantes para participar en los foros? En un grupo muchos se cohíben y no se da la retroalimentación que se busca. Sí, eso es uno de los mayores, de los mayores problemas que tenemos. Y no pasa solo con estudiantes de básica, pasa incluso con estudiantes universitarios. Yo creo que uno de los primeros temores y algo que les cohíbe a ellos es escribir mal, escribir con errores que además sean expuestos. Yo ahí sí, ahí al menos por política y sugerencia parece un poco más trabajo, pero se los confieso como una experiencia muy personal en educación universitaria. He tenido chats donde me he dado la tarea a enviar mensajes particulares y de hacerle sugerencias o correcciones, pero nunca en el chat común o en el foro, porque probablemente ese, en mi experiencia, ha sido uno de los elementos que da más temor, equivocarme. ¿Qué pasa con el chat del WhatsApp? Que también hay algunas plataformas que lo han ido mejorando. Por ejemplo, Moodle en su última actualización, que es la que tenemos en el IESAC ahora, permite crear audios. Y lo propio lo permite Chamilo. Incluso lo permite Classroom, que es muy responsiva a diversos formatos. Yo puedo enviar una nota de voz y subirla a Classroom como un archivo más. El punto central es que a veces estos debates pudiesen ser hablados en vez de escritos. Evidentemente va a depender del objetivo de aprendizaje. Si mi objetivo de aprendizaje busca que mejoren la escritura, pues evidentemente necesito hacerlos participar e incentivarlos que aunque se equivoquen, perdón, entiendan que es por su bien. Si es por la forma, muchas veces es por el fondo, porque no han leído, porque no han visto el video correctamente. Pero los foros, gracias a los avances de la tecnología, también pueden hacerse orales, digámoslo así, debates orales. Y allí hay menos cohibición, he percibido yo, o sea, se cohiben mucho menos. Ahora bien, yo en algunos grupos donde utilizo el WhatsApp como un entorno de aprendizaje no acepto audios. Y esto lo digo porque como trabajo en formación de docentes, y uno de los elementos que nosotros los docentes no nos podemos permitir son los detalles de ortografía, entonces sí les insisto en que escriban, en que pregunten, en que se equivoquen si es el punto, y aparte les hago las correcciones necesarias, porque necesito que pierdan ese temor. Porque si fuera por audios, también lo prohíbo, por de alguna manera no los permito, porque los multimedia tienen un consumo mayor de megas, ¿sí? Un consumo mayor de data. Entonces, si es todo por audio, cada vez que yo necesite descargar un audio es un consumo mayor a que si escribo un mensaje. Entonces, como sé que muchos estudiantes en este momento concreto trabajan con su propia data y con muchas limitaciones, pues procuro de que la razón fundamental es más de preservación de datos. Pero mi sugerencia concreta es que le demos cercanía en cuanto a que no los corrijamos en público, que eso debería ser un principio en general, y que si una alternativa pudiese ser el audio, pues fomentarla y dar pautas, ¿no? Que hablen despacio, que hablen que se entienda, que los audios no sean de no superen cierto tiempo, porque si no también se hace como canción, ¿no? Eso serían algunas sugerencias. Otra pregunta, Eh, Gustavo. ¿Cómo sí, podemos motivar a nuestros educandos para que sean autónomos en su autoevaluación? así practicándolo. Yo creo que la experiencia ha sido esa. Yo tengo una experiencia bastante reciente y se las comento porque sigue siendo en el ámbito de la universidad. Las menciono fundamentalmente con el único deseo de mostrar que si en adultos sucede así, con los estudiantes de básica va a ser mayor. Como están acostumbrados a que solo se les evalúe con calificaciones y que se le ponga notas, pero tienen muy poco hábito, porque nosotros como docentes lo tenemos también muy poco, a dar evaluación formativa, a ir diciendo cómo vas.
a ir diciendo cómo lo vas haciendo, sin necesidad de ponerte una nota, sino mira, he visto parte de tu trabajo y creo que te está yendo fuera del tema. He visto parte de tu trabajo y las letras no las veo bien. He visto, o sea, esa evaluación formativa no está en la costumbre ordinaria de nuestro proceso pedagógico. Me ha pasado con un grupo que está a punto de graduarse en educación y le he hecho observaciones formativas a un espacio común de colaboración. Estamos trabajando trabajo colaborativo en uno de los en presentaciones de Google, para que al final, como es muy visual, estoy trabajando estrategia de aprendizaje visual, pues quede bien. Y he puesto observaciones, pues se ha levantado en el chat una preguntas como, ¿pero qué es lo que realmente quiere? Pero entonces mi trabajo está malo. Pero entonces ya estoy raspada, o estoy reprobada, o estoy fracasada, que es una palabra que se usa por acá. Pues yo le dije no, sencillamente te he dado sugerencias o recomendaciones a tu trabajo para que quede mejor. Claro, después de explicar eso, claro, quizás el error es asumir que ellos lo saben. Primer error de mi parte. Ahí me hago autoevaluación. Pero sí les pedí que también vieran, y les dije con mucha franqueza, que intuía que no estaban acostumbrados a que se les fueran dando pautas o sugerencias. Esto lo comento porque yo creo que eso ayudaría a la autoevaluación, porque ya no tengo temor a decir si algo está errado y lo puedo mejorar, porque es que nos hemos centrado tanto en si me da 5, si me da 10, si me da 100, dependiendo los niveles y las escalas de estimación que hay en los países. Nos hemos centrado tanto en eso que la evaluación formativa no forma, valga la redundancia, no forma parte de lo habitual. Entonces, si hay más evaluación formativa de nuestra parte, ha sido mi experiencia, ellos van a ser más autoevaluadores de sí y coevaluadores, porque después de haber aclarado en un chat esto, el trabajo así se ha volcado de una manera distinta. Entonces, entre ellos mismos se van poniendo comentarios. Mira, recuérdate que el profesor sugirió tal cosa. Revisa el tuyo antes que te lo diga él. Imagínense. Eso es aprendizaje social, porque quiere decir que yo internalicé no solo la corrección que hizo el profesor, la sugerencia que di, la recomendación que di. Esto es más trabajo. Yo puedo decir que sí y que a la vez no, porque cuando voy a hacer la evaluación final hay mucho camino que ya me he adelantado. Incluso conozco ya los trabajos, sé que este lo hizo fulanito, veo la mejora y yo les digo, al final no es la calificación, si tienes la máxima, tienes la máxima, pero estoy seguro que tienes la máxima porque te la ganaste en el proceso y en lo que me presentas final. Hay algunos que por más que lo vayas ayudando no llegan a la máxima porque les cuesta un poco más. Y yo creo que eso también es inclusivo, porque es que no todos van a tener la misma nota, pero todos tienen la misma oportunidad de ser acompañados. Evidentemente, yo sé que hay colegas que tienen grupos muy numerosos, por una parte. Esto tiene que ser mucho más cuidadoso cuando son pequeños. Y yo creo que si lo vamos ejercitando, yo creo que el principio es ejercitarlo, como la tecnología. Si yo la practico, se me va a hacer más sencilla. Si no la hago nunca y tampoco me dan pautas, pues no sé cómo hacerlo. No sé si hay alguna pregunta más, hermana, por ahora. No, por ahora ya no hay más preguntas. Hay varios comentarios que luego puedes leerlos, pero preguntar. Puedes continuar. Vale, gracias, hermana. Gracias por sus preguntas. Fíjense, voy a presentarles esta herramienta Socrative y con ello vamos más o menos dándole redondeo al asunto. Es una aplicación gratuita y es una aplicación que se puede parecer en algunos aspectos a Kahoot, pero avanza en otros, que es lo que quiero mostrar, ¿no? Trabajamos con Socrative.com, solo se crean cuentas docentes, es muy parecida en ese sentido, no hay cuentas de estudiantes. Los estudiantes solo se les da el room, la sala del profesor y puede ingresar. Cuando usted entra, usted puede poner todos sus datos o ingresar con Google o Facebook también, ¿no? Cuando es un nuevo teacher, pues tú indicas que vas a trabajar free, eso es importante, y le da a finalizar a su integración. Esta es la interfaz, esto es un ejemplo, yo puedo este nombre agregarlo, cambiarlo
las veces que desee. Yo lo he cambiado para esta actividad, ¿no? En el menú vamos a ver esto. Lo que necesitamos es entrar y meternos, hacer clic en todo, que lo que más pueda suceder es que entremos en un lugar que no sepamos, pero explotar no va a ser. Nosotros tenemos con el menú, tengo una explicación bastante amplia de lo que es la plataforma. En principio, genero quiz, ¿sí? Tengo el Space Race y el Exit Ticket. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en la interfaz principal tengo lanzamiento, tengo cuestionarios, estoy traduciendo, aulas, reportes y resultados. Y en el lanzamiento es para iniciar bien con cuestionarios individuales o en equipo o con ranking de puntos. Y esto es una novedad distinta que lo hace distinto a Kahoot. Es decir, el quiz puedo lanzarlo individual o puedo lanzar el Spice Race, lo puedo lanzar para trabajar en equipos. Porque no tengo problema en que 2, 3 o 4 puedan responder juntos y que en ese sentido vayan generando puntuaciones. Es una forma de gamificar y a la vez de evaluar. Entonces, lo puedo hacer de modo interactivo y también lo puedo hacer temporizado. Es decir, que no tenemos que estar todos sincronizados para trabajarlo. Preguntas que puedo colocar. La versión gratuita de Kahoot solo me permite opciones múltiples y verdadero o falso. Socrative me permite 3 tipos. Múltiples opciones, verdadero o falso y respuesta corta. Entonces quizás hacia la respuesta corta tengamos que también anticiparnos, porque probablemente hagamos pensar al estudiante y lo hagamos ir mucho más allá de solo responder casi que al azar en algunos casos. La interfaz es muy sencilla, permite gestionar, hay elementos que son pro, es decir, que son pagados. Por ahí no nos metemos. Por aquí yo puedo añadir quiz. Vamos a crearlo. Y me empiezan a aparecer esta interfaz. Esta presentación la van a tener en el aula virtual. ¿Sí? Voy guardando, como he dicho, los tipos de preguntas. Voy a irme a Socrative y vamos a crear un quiz en el término de la distancia. Añado un quiz, creo un quiz nuevo. Recuerden que los pasos se quedan grabados. Evaluación. Los quiz yo los puedo estandarizar, entonces se crean con estructuras estandarizadas. Para todo noveno, un quiz de octavo, un quiz de primaria. Lo puedo estandarizar, no es este el caso. Voy a hacer una pregunta de selección múltiple. Si me ayudan, alguna pregunta de selección múltiple, hermana, que me pueda servir. Por ejemplo, algunos de los principios de la evaluación de los aprendizajes son. Ok, algunos de los principios de la evaluación de los aprendizajes son confiabilidad, competitividad, objetividad. Esa es la confiabilidad, competitividad, objetividad. Y objetividad. B. Confiabilidad, okay. Autenticidad y validez. Y validez. C. Confiabilidad, interactividad y validez. Confiabilidad. Perdón, repítame, confiabilidad. Interactividad y validez. Ok. ¿Esas 3 nada más? Sí. Ok. Opción de respuesta válida, confiabilidad, interactividad, validez, autenticidad, validez y confiabilidad. ¿Cuál? La B. La B. La correcta es la B. Ah, ok. Entonces, la correcta es la B. Muy bien. Yo puedo añadir imágenes. Entonces, pudiese añadir la imagen que tengo, que me pueda orientar a eso. Aquí tengo la imagen de, por ejemplo, las opciones, ¿verdad? Puedo añadir otra respuesta si necesito. Bien. Esto
Bien, está muy bien. ¿Puedo añadir otra pregunta? Sí, una pregunta de respuesta corta. A ver. Por ejemplo, ¿en qué tipo de evaluación debemos poner el mayor énfasis en el contexto bimodal? ¿En qué tipo de evaluación Debemos poner el mayor debemos poner énfasis mayor énfasis en en un contexto bimodal? texto bimodal? Cierro mi pregunta. Entonces debería ser evaluación formativa. Entonces pongo varias opciones para dar la posibilidad al estudiante. Alguien puede decir formativa, alguien puede decir evaluación formativa o formativa solamente. Puedo agregar cualquier cantidad de opciones para la que el estudiante, una vez responda, pues se le sea correcta. Si es mayúscula o minúscula, el sistema nos dice que no importa. Lo importante es que las condiciones estén, ¿no? Otra pregunta, a ver, ¿verdadero o falso? Para que veamos las tres modalidades. Por ejemplo, el portafolio favorece el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. Muy bien, esto es verdadero. Uh-huh. Ok, tenemos un pequeño cuestionario. Los que puedan, pudiésemos hacerlo y lanzarlo, ¿verdad? Intentamos lanzarlo. Vamos al lanzamiento. Entonces, vamos a hacer un speech race. Cada uno se puede colocar en un equipo. Voy a hacer solo 2 equipos. Entonces, para lanzar, yo puedo lanzar el documento como tal, como un quiz que responda una sola persona, o lo podemos hacer tipo juego. Entonces, hacemos 2 grandes grupos, cada uno se va a ir al grupo que desee, lo va a hacer del modo que desee, y vamos a ver en vivo, y yo lo puedo ver en vivo o en un tiempo determinado, cómo va el proceso de respuesta. Primero hay que seleccionar el quiz, en este caso es evaluación, y le doy adelante. Número de equipos, vamos a hacer 3 equipos y los estudiantes eligen en qué equipo quieren meterse, ¿no? Vamos a hacer, aquí usted puede elegir el icono, si quiere una bicicleta, bueno, esto es para hacérselo lo más atractivo posible, ¿no? Esto evidentemente hay que pagar, no lo vamos a hacer aquí. Mostrar el score final, mostrar el feedback de las preguntas, modificar las preguntas y las respuestas. Esto nos puede decir y requiere nombres. Requiero que coloques tu nombre cuando intentes acceder. Y está lanzada. Entonces, ¿qué sucede? Van a buscar por favor, van a intentar entrar en Socrative y les va a pedir un salón. Y en el salón se llama IESAC. Voy a intentar entrar por aquí, vamos a mostrarlo. Ponen en el buscador Socrative. Student, un poco para que les muestre Socrative Student. No les debería pedir, sino sencillamente el nombre y el número o el código del salón. ¿Sí? Room name, colocan IESAC. Español y se unen. Está cargándose el salón. Elijo mi nombre, entonces voy a poner invitado. Hecho. Y así cada uno. Y selecciona un team. Yo voy al azul, el magenta o el lima. Eso también sucede cuando yo puedo, y el sistema, él lo integra, es decir, él agarra a cada uno. Cada quien va a rellenar, pero cada quien rellena ya no solo por su cuenta, sino que favorece o no un grupo. Voy a ir al Lima y entro a la carrera. Entonces, ¿en qué tipo de evaluación? Y aquí cada uno, por favor, puede ir respondiendo. Yo voy a responder por el team
Lime. ¿En qué tipo de evaluación? Podemos poner mayor énfasis en la bimodalidad, en la evaluación formativa. Relleno mi respuesta. Ok, es la evaluación formativa. Sigo. ¿El portafolio favorece el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo? Falso. Le doy a mi respuesta, me dice incorrecta. La respuesta correcta es que es verdadero. Ok. Algunos de los principios de la evaluación de los aprendizajes son confiabilidad, competitividad, objetividad. Mientras más rápido se supone que lo puedo hacer más. Voy a poner esta para equivocarme por el Lime. Ah, no, la puse correcta porque es que me las movió. Excelente. Entonces necesito ver. Voy a ver acá y aquí el profesor tiene que ir viendo el proceso de respuesta, ¿no? Si alguno vaya a actualizarlo para ver cómo vamos. ¿Alguno ha podido? ¿Ha tenido dificultad? Claro, como entré como alumno me sacó de profe. Mientras está abierta la posibilidad de responder, él me va colocando en resultados este botón que está acá. ¿Sí? Entonces Lima es el que ha ido respondiendo más rápido. Y estos resultados, una vez que yo le dé finalizar, se supone que hay 6 personas que han intentado entrar. No sé el número, o sea, claro, si tengo una población muy grande, pues cada uno va a integrarse como quiere. Si quiero que lo autoubique, el sistema pues lo va viendo. Si tengo 4 grupos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, como cuando lo dividimos a cada uno por eso. Si yo finalizo, la actividad, pues tengo los resultados, ¿no? Este nombre no va a aparecer porque es público, pero yo puedo mostrar los nombres si lo deseo y mostrar las respuestas. Voy a mostrar las respuestas, ¿no? Entonces, sobre la evaluación formativa hubo más respuestas. Quizás aquí quien respondió, no sé, le faltó la tilde, no lo sé. Es probable. Evidentemente, yo después puedo descargar el reporte de resultados y ver exactamente qué pasó con cada uno de los participantes. ¿Sí? Esto es un poco la herramienta. Es muy sencilla, es mucho más sencilla incluso que Kahoot. Al momento de editar, Kahoot tiene otra estructura. Claro, ambas son gamificadoras, pero al final esta realimentación, este resultado es el que debe permitirme a mí evaluar formativamente. Ya no es solo la opción que tuve, sino cuánto prestaron atención. Quizás alguno respondió también para ver el resultado, pero si quisiera verificar cuánto han estado pendientes de la presentación, probablemente pues esto me diga que lo que quedó más claro es que la evaluación es formativa, o puede que me diga que está bastante claro lo que persigue un portafolio. Sin embargo, pues hay 3 que hay que verificar qué pasa. Y en los principios de la evaluación de los aprendizajes es donde más habría que insistir, porque es donde más ha habido detalles de error. ¿Ok? Aquí hubo 2 preguntas que no se respondieron, probablemente estaban respondiendo cuando cerramos la actividad, ¿no? Aquí en la presentación, pues yo dejo la interfaz de los elementos que van apareciendo, tal cual los acabo de mostrar. Perdón. Tal cual los acabo de mostrar, ya para el estudiante, el nombre de la clase, el nombre de la persona, y si necesito hacer el speech raise, pues son las capturas que nos permiten el seguimiento que se le hace al equipo si es el caso, ¿no? Interfaz para observar el desempeño de cada participante y evidentemente pues hacer la evaluación que requerimos. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias por su amable atención. ¿Preguntas, comentarios? Hay varios comentarios, pero estamos sobre el tiempo. Yo creo que después los puedes leer. Los participantes seguro que ya los han ido leyendo.
bueno, hemos visto algunas herramientas, unas que nos sirven para un poco todos los entornos que nos podamos encontrar, ¿no? Porque ya hemos dicho varias veces, los que nos han ido siguiendo, que en nuestro contexto latinoamericano, pues no todas las situaciones son iguales, no todos los dispositivos son iguales, no todos tenemos el mismo alcance. Entonces, bueno, pues es bueno tener un abanico amplio también para poder ir interactuando. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que nos va dando herramientas. Recuerden, ya lo dijimos el primer día, que tienen que ir empezando a pensar un poquito cómo estructurar una unidad didáctica integrando en ella la parte evaluativa. Entonces, todas estas herramientas pues podemos ir pensando, ¿no? Cómo las emplearíamos. También vamos a compartirlas en el foro, ¿verdad, Gustavo? Sí, sí, sí. En el foro vamos a compartir las presentaciones y mañana pues sí nos centramos en otras estructuras como los formularios y el uso, insertar los formularios en Classroom. En ambas herramientas, tanto Kahoot como Socrative, Quizzes, todas estas herramientas que son muy parecidas en este sentido, todas son ubicables en Classroom y pueden asociarse directamente al Classroom. Entonces, eso también es una ventaja porque es una de las opciones que se han ido tomando. En Moodle también, por si acaso. En Moodle también. Bueno, pues muchas gracias por todos tus interesantes aportes y gracias a todos por su presencia, por su participación, por el interés que muestran a través del chat y también de los comentarios que vamos leyendo en el foro. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora para continuar, como acaba de decir el profesor Gustavo. Así es. Bueno. Muy agradecidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A ustedes. A la hacienda. ¿Cómo que Simón estaba infiltrado con esa bestia? No parece nada descabellado. ¿Qué pasa cuando Ricardo fingió que decidió a Juan Pablo para que pudiera infiltrarse con el colombiano? Claro, por eso Ricardo está así de raro, por eso me buscó.